Sean todos bienvenidos, bienvenidas en esta mañana. Una mañana muy especial, una mañana donde no solamente venimos a adorar a Dios, venimos a congregarnos, sino que además venimos a aprender de Él. Vamos a continuar con la serie que hemos iniciado, nuestra seguridad en Jesucristo. Esta es hoy la tercera enseñanza. Lleva como título este tema: Jesucristo nos ha lavado y nos ha limpiado. Voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el libro de Tito. Tito se encuentra después de primera, segunda de Timoteo. Allí encontramos el libro de Tito. Y vamos a seguir aprendiendo de la palabra. Tito capítulo 3. Vamos a mirar a partir del verso 4 en adelante. Vamos a escuchar algunas expresiones que no son muy comunes dentro de las enseñanzas cristianas. Y de ahí vamos a aprender bastantes cosas importantes. Tito capítulo 3, verso 4 en adelante. Dice la Biblia: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice la Biblia en el versículo 5 que nos salvó por obras de justicia. Es decir, que el Señor nos salvó no por nuestras buenas obras, que nosotros, dice la Biblia, que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y esta palabra misericordia, escúcheme muy bien, es un atributo de Dios. La misericordia es un atributo de Dios. Y como todos los atributos de Dios son eternos, como su santidad, por ejemplo, la santidad de Dios es eterna, su bondad es eterna, el amor de Dios es eterno, es decir, que nunca termina. Ese amor, como lo veíamos la semana anterior, es un amor indestructible, un amor que es incorruptible, un amor que es incomparable, un amor que no se marchita. Y todo lo que Dios da, escuchen esto, todo lo que Dios da es de la misma manera, porque es de su naturaleza. Todo lo que Dios da es indestructible, no se corrompe, no se marchita, no pierde uso, todo se mantiene de una forma eterna. Y cuando hablamos de la misericordia, este vocablo griego, misericordia, es la palabra eleos. Y eleos en el griego quiere decir compasión divina. Es una compasión divina. Es una misericordia que solamente Dios puede dar. Es una misericordia que es muy diferente a la misericordia que nosotros tenemos. ¿Por qué la misericordia de Dios es diferente? Porque la misericordia de Dios fue manifestada. ¿Cuándo se manifestó la misericordia de Dios? Cuando vimos su amor a través de su Hijo Jesús. Esa es una manifestación de la misericordia de Dios. Dios quiso manifestar su misericordia y envió a su Hijo de una forma visible. La tierra lo vio, la humanidad vio la misericordia de Dios. Y ese amor es algo que no se puede comparar con nada. No podemos nosotros decir que lo podemos comparar con algo. Esa misericordia de Dios llegó a los hombres porque no teníamos salida, porque no sabíamos qué hacer, porque estábamos perdidos, porque fruto del pecado de la raza humana, fruto del pecado del hombre, el hombre solamente merecía la condenación, merecía el juicio eterno, merecía el infierno como tal. Pero la misericordia de Dios se extendió. ¿Para qué? Para que todo aquel que lo vea, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta es la misericordia de Dios. Es una misericordia como que ya no tenemos salida, como que ya no tenemos remedio, como que ya no hay absolutamente nada que hacer. Entonces viene Dios con su misericordia y extiende su mano para levantarnos y ayudarnos. Eso es lo que se conoce como la gracia. Y la gracia se dio de una forma tan grande, gracias a un don inmerecido, un regalo que no merecíamos. Y Dios, viendo que no había cómo ni de qué manera pagar la salvación de nosotros, la salvación de la humanidad, no había, por más que se hiciesen obras, por más que se dieran recursos y lo demás, no había absolutamente nada con que pagar la salvación. Entonces Dios, viendo que no había cómo pagarla, tomó una decisión y fue regalarnos la salvación. Por eso la salvación, dice la Biblia, que es un don inmerecido. Salvación es un regalo que Dios nos dio. ¿Y qué tenemos nosotros que hacer? Poner a operar nuestra fe. ¿Qué es fe? Creer. Creer lo que dice la palabra de Dios. Entonces cuando viene la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces viene la palabra de Dios. Nos hablan de un Jesús que vino no a condenarnos, sino que vino a rescatarnos, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12 dice que Dios muestra su amor,
que si nosotros nos acercamos a Él, que si nosotros vamos a Él, entonces el Señor deja de llamarnos criaturas y nos convertimos en hijos de Dios. Viene la palabra de Dios, nosotros creemos esa palabra, entonces viene algo que hablamos en estos días anteriores, viene algo que se llama el arrepentimiento. El arrepentimiento es un cambio de mente. Es decir, yo ya no sigo pensando como estaba pensando antes, en mi pecado, en mi maldad, sino que comienzo a acercarme a Dios, comienzo a escuchar la Escritura, comienzo a escuchar el mensaje de Dios y mi vida comienza a cambiar. Cuando yo escucho la palabra de Dios, la palabra que viene por fe, entonces me arrepiento, digo, no quiero seguir igual. Mi vida es un desastre, no quiero seguir en mi mundo de pecado, en mi maldad, yo quiero cambiar. Y es cuando dice la Biblia, la figura que se llama conversión. Voy para un lado, voy en condenación eterna, voy para el castigo eterno, pero escucho la palabra y por fe me arrepiento y hago un giro, y ese giro es lo que se conoce como conversión. Giro, convertir es dar la vuelta, me convierto, ahora ya no miro el mundo, ya no miro las cosas de afuera, sino que ahora comienzo a mirar a Dios. Eso es lo que se llama conversión. Y cuando viene esa conversión, entonces viene algo que es espiritual, que tal vez nosotros ni lo sentimos, que tal vez nosotros ni siquiera nos damos cuenta. Cuando estamos convertidos, es cuando la persona dice, estoy convertido a Cristo, ahí viene algo que es la simiente de Dios sobre nosotros, que es lo que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento, entonces, es el resultado de escuchar la palabra de Dios por fe, de arrepentirnos, de convertirnos, girar nuestra vida, y cuando damos este proceso, entonces viene para nuestra vida lo que se llama el nuevo nacimiento. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Que a partir de ahí, desde el momento que la persona toma esa decisión seria en su vida, es engendrado por Dios. Lo veíamos la semana pasada en la definición de nuevo nacimiento, es engendrado de lo alto. Es decir, viene Dios y pone su simiente en esa persona que ha decidido ser diferente, que ha decidido comenzar verdaderamente de corazón a buscar a Dios. No de una manera religiosa, no porque asista a un lugar determinado, no porque haga una oración como tal, sino porque hay una sinceridad en el corazón de la persona y dice, ya no quiero seguir igual, Señor, yo quiero comenzar a ser diferente. Amén. Eso es lo que se conoce como el nuevo nacimiento. Pero vamos a mirar el libro de Tito, que estamos estudiando. Dice el versículo 5, hay una frase que es un poquito difícil de entender en el idioma castellano, pero cuando vamos al original se aclara mucho. Dice el versículo 5, nos salvó no por obras de justicia, es decir, no por nuestras obras propias. Dice por el lavamiento. Había una palabra aquí interesante que es la palabra lavamiento. Esa palabra lavamiento en el griego es la palabra louo, L-O-U-O, louo. Y esa palabra louo quiere decir bañarse, lavarse completamente, lavarse todo el cuerpo. Entonces dice la Biblia, comienza a tomar sentido, nos salvó no por obras de justicia, sino por el lavamiento, por bañarnos completamente. En el Antiguo Testamento no existía lo que hoy conocemos como las duchas, por ejemplo, sino que todos se bañaban en tinas, se sumergían en tinas. Ellos lo podían entender, que es la misma palabra bautizo, porque bautizar es sumergirse completamente. Y eso fue lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando nosotros nos volvimos a Cristo, nos convertimos a Cristo, entonces el Señor nos sumergió completamente en su sangre. Y esa sangre fue la que nos lavó completamente, diga conmigo, todos los pecados. Es cuando uno dice, he sido un pecador, he fallado en esto, en esto, en esto, en esto. Pero cuando escuchamos el mensaje de Cristo, creemos a la palabra, por fe como hemos hablado, entonces el Señor toma toda la montaña de nuestros pecados que teníamos hasta ese momento y nos lava completamente. Nos deja completamente limpios. Y es cuando uno siente esa paz en el corazón, su conciencia está tranquila, porque todo lo que hemos hecho, por grande que fuese el pecado, el Señor, por el lavamiento de su sangre, nos limpia de todo pecado. Esta es la palabra que está aquí, lavamiento. Es decir, que nos lavó y nos limpió totalmente. Esta es la palabra loudo, limpios totalmente. ¿Cuándo nos limpió el Señor totalmente? Cuando nos convertimos al Señor. Cuando nacimos de nuevo, el Señor nos limpió completamente, nos lavó completamente. Efesios capítulo 5, versículo 25, dice la Biblia, que así como Cristo amó a la iglesia, ¿quién es la iglesia? La iglesia es la reunión de los nacidos de nuevo. Toda persona que nace de nuevo, es decir, que se ha convertido a Cristo de corazón, esa persona comienza a ser parte, es una persona que se suma más a la iglesia del Señor. Por eso dice Efesios 5:25. Así como Cristo amó a la iglesia, es decir, a los nacidos de nuevo, y se entregó a sí mismo por ella,
para santificarla, habiéndola purificado en el ¿qué? Lavamiento del agua. Lavamiento del agua por la palabra. Es decir, ¿qué es lo que lo lava a uno? ¿Cuál es ese lavamiento que el Señor habla? Número uno, por una parte está la sangre de Cristo. Pero por otra parte, el Señor nos va lavando a través de su palabra. Es decir, que cada vez que yo escucho la palabra de Dios, Dios me va lavando. Dios me va limpiando. Porque como que se nos quita una venda que teníamos y digo, wow, yo no entendía esto. Yo no sabía que eso era pecado delante de Dios. Y Dios nos va hablando y esa palabra nos va limpiando, nos va purificando, es lo que dice la Escritura. Juan capítulo 13, versículo 4. Aquí hay un episodio que quiero que por favor lo entendamos porque hay un juego de palabras que necesitamos prestarle mucha atención para poder entender bien el mensaje. Este es un episodio cuando Jesús le lava los pies a los discípulos. ¿Sí lo han leído por ahí? Y aquí vamos a ver algunos detalles. Está en Juan capítulo 13, verso 4. Dice la Biblia: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo. Yo quiero que vayas prestando mucha atención porque aquí hay unas metáforas, hay unas alegorías, hay unos simbolismos que es de un acto literal, físico que se hizo, pero que tiene un significado espiritual. Dice la Biblia, y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Es decir, fue un acto literal, pero con un significado espiritual que lo vamos a estar estudiando. Dice, y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo que lo entenderás después. Así pasa hoy en día, mis amados, que hay cosas que tal vez no entendemos todavía, pero que en la medida que vamos estudiando, las vamos a ir entendiendo y se nos van despejando todas esas dudas que tenemos. Versículo 8. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Yo quiero que noten que aquí varias veces la palabra lavar, lavas, lavarás, lavaré, ¿sí? Son palabras que uno, repito, en el castellano uno pareciese que fuese lo mismo, pero cuando uno va al original son completamente diferentes. Entonces es un juego de palabras que le hablaba. Por ejemplo, la palabra lavaré es el vocablo griego nipto. Esa palabra nipto es diferente a lavar, como vimos inicialmente, como lavamiento, es diferente. Lavamiento es un lavar completo. Pero esta palabra que dice, si no te lavare, es la palabra nipto, que quiere decir, si no te limpio. Y hace referencia a una parte del cuerpo. Entiéndase los pies, entiéndase las manos, entiéndase los ojos. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús dice lo siguiente, versículo 9. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. ¿Qué quiero que noten? Que en el griego la palabra tiene un significado que es muy distinto al significado que tiene en el español. Si no te lavare, es decir, si no te limpio, ese mito que está ahí, ellos lo entendían, porque pues era un lenguaje que ellos lo entendían. Es decir, si yo no te lavo los pies, ¿por qué le habla de los pies? ¿Por qué le está lavando los pies? Porque usualmente lo que más ensuciamos son los pies. Haciendo referencia, lavar los pies es limpiarnos porque muchas veces entramos a hacer cosas que no tenemos que hacer. Entonces necesitamos, diga conmigo, necesitamos lavarnos los pies porque nos ensuciamos. Decimos de una persona, por ejemplo, que aquella persona anda en malos pasos. Es una persona que tiene que limpiarse los pies, pero es entrar a revisar su actuar, qué está haciendo, porque aquí entramos a mirar muchas cosas. Por ejemplo, que nos lavamos las manos, tenemos que lavarnos las manos. Lo podemos hacer de una forma literal, pero también cuando habla la palabra de lavarnos las manos es porque seguramente nos ensuciamos las manos porque tomamos cosas que no debemos tomar, porque hacemos señas que no debemos hacer. Cuando dice que nos lavemos los ojos, que están ubicados en la cabeza, es porque seguramente con nuestros ojos hemos visto cosas que no son correctas. Y necesitamos, porque delante de Dios, diga conmigo, no hay nada oculto. Y Dios sabe lo que nosotros vemos. Entonces Dios nos habla en esta mañana para que nosotros revisemos, para que nos lavemos, miremos
qué estamos haciendo en nuestra vida, cuál ha sido nuestro comportamiento, porque muchas veces también ensuciamos nuestros oídos. ¿Cuándo podemos ensuciar nuestros oídos? Cuando escuchamos cosas que no son, murmuración, chismes y lo demás. Lo primero que hace es ensuciarnos el alma, ensuciarnos nuestra vida. Por eso el Señor habla de limpiarnos. Por eso Jesús dice, si no los limpio, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, si nosotros no nos limpiamos de aquellas cosas que son malas, que nos contaminan, que nos ensucian, no podemos tener parte con Dios. Es decir, que yo no puedo entrar a la presencia de Dios estando con mis ojos contaminados, mis manos contaminadas, mi boca contaminada, mi cuerpo contaminado. Yo necesito limpiarme. Y es lo que Jesús le está diciendo. Yo te estoy lavando los pies ahora, pero lo que quiero dar como una enseñanza espiritual es que si alguna persona quiere estar conmigo, tiene que estar limpio. Revise cómo estás. Revise cuál ha sido tu actuar, qué has visto, qué has oído, de qué manera estás hablando, porque hay personas que pueden estar aquí sentados en la iglesia, pero que en sus bocas están diciendo malas palabras, vulgaridades, y que delante de la casa pueden ser muy santos, pero cuando están con sus amigos sacan todas las palabras, ¿de acuerdo? Hay personas así, que aquí pueden estar muy bien, y delante de su mamá son santos, no dicen una sola palabra, pero ahí escúchenlos cuando están con sus amigos y sus amigas. Escúchenlos. Y dice, wow, ¿es mi hijo? ¿Es mi hija? ¿Qué palabras? O mentiras, o chismes, ¿de acuerdo? Por eso el Señor dice, tienes que lavarte, porque aquí podemos aparentar muchas cosas, pero diga que está a su lado, el Señor conoce nuestro corazón, y Él sabe cómo estamos delante de Él. Por eso el Señor nos habla hoy. Escuche, sigue diciendo, ustedes ya están lavados, es decir, ya están bañados completamente, pero hay áreas en su vida que necesitan ser limpiados. Los pies, dice la Biblia, no necesitas sino lavar, es decir, ya no necesitas lavarte todo el cuerpo, porque ya, si ya fuiste perdonado, si ya naciste de nuevo, ya fuiste lavado completamente, pero hay áreas en tu vida que a diario estamos ensuciando. Por ejemplo, los pies. Sigue diciendo, bueno, aquí hay algo bien importante que dice esta palabra, dice, el que está lavado no necesita sino lavarse, es decir, el que está lavado limpio completamente, no necesita sino lavarse, es decir, limpiarse, el nipto, los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. ¿Por qué decía eso el Señor? ¿Por qué decían los discípulos? Está bañando. Dice, aquí están limpios, pero no todos. ¿Por qué no todos? Porque había uno que no estaba limpio. Porque había uno que no se había convertido al Señor. Y ese uno era ¿quién? Judas. Estáis limpios, está con sus discípulos, miren el cuadro, estáis limpios, pero no todos. Hay uno que compartía con Jesús. Hay uno que escuchaba las enseñanzas de Jesús. Hay uno que dormía en la misma habitación con Jesús. Había uno que había ido de misión con los 12 y después con los 70, pero a pesar de que estaba dentro del grupo, él aún no estaba ¿qué? Limpio. Es decir, no se había convertido. Yo no sé si en esta mañana o alguien que escuche el mensaje, de pronto está en esa situación, que está, pero realmente su vida no la ha entregado a Cristo. No está totalmente limpio, no está completamente puro. Y todavía tal vez está ahí acumulando sus pecados. Entonces el Señor dice, primero que todo tienes que lavar. En otras palabras, primero que todo tienes que convertirte al Señor. ¿Qué nos muestra esto? Que aunque nos convirtamos al Señor, que aunque hayamos nacido de nuevo, sin embargo seguimos fallando. Sin embargo nos seguimos ensuciando. Sin embargo seguimos pecando. Pero si estamos pecando, a pesar de que hemos nacido, ¿qué tenemos que hacer? Todos los días tenemos que limpiarnos delante del Señor. Todos los días tenemos, por eso es tan importante el tiempo que tenemos a solas con el Señor. Porque no hay ningún pecado, mis amados, por más grave que sea el pecado que una persona cometa, no hay ningún pecado que no pueda ser limpiado por la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Todos los pecados pueden ser limpiados por la sangre de Cristo. Tan solo hay un pecado que dice la Biblia que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, un nacido de nuevo no comete ese pecado. Porque esa persona tiene al Espíritu Santo dentro de él y no va a permitir que esa persona blasfeme contra el Espíritu Santo. Esa persona que blasfema contra el Espíritu Santo es un no nacido de nuevo. Y si no ha nacido de nuevo y no confía en Cristo Jesús, pues está completamente perdido. Pero un nacido de nuevo no puede caer en ese pecado que es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que será un tema particular que vamos a estar mirando durante esta serie. Vamos a mirar entonces el asunto de Pedro. Pedro falló. ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál fue el asunto de Pedro? Pedro negó al Señor. Pedro estaba con Jesús, caminaba con Jesús, defendía a Jesús.
Era una mano derecha de Jesús. Sin embargo, Pedro pecó contra Jesús. Pedro negó a Jesús. Pero ¿qué pasó ahí con Pedro? ¿Qué sucedió con Pedro? Fue un arranque de emoción, fue un momento circunstancial de la vida de Pedro, fue un momento de presión en la vida de Pedro, cuando vio que Jesús había sido arrestado, cuando vio que su maestro, su líder, estaba tomado preso. Entonces en esa angustia, en ese afán por preservar su vida, lo negó. Pero era algo que Jesús ya le había dicho. Jesús le había dicho anteriormente, le había dicho: Pedro, tú me vas a negar. No, yo nunca te negué, tú me vas a negar. Pero yo le he dado lugar a Satanás para que te zarandee. Pero no te preocupes, que una vez vuelto, tú vas a ayudar a restablecer a tus hermanos. Ya Dios, ya Jesús le había advertido eso. Hay dos cosas importantes para tener en cuenta. Cuando una persona se aleja de las cosas de Dios, pueden suceder dos cosas. Primero, ¿por qué se puede alejar? Porque una persona que estando en una iglesia, que escucha la palabra de Dios, que ha adorado a Dios, que sabe las canciones, que ha participado en las cosas de Dios, ¿por qué vuelve al mundo? Es como dice 2 de Pedro 2:22, es como el perro que vuelve al vómito. ¿Por qué se devuelve al mundo? ¿Por qué se va otra vez a seguir pecando? La primera razón es porque seguramente esa persona no nació de nuevo. Pero pueden encontrar otro grupo de personas que aunque hayan nacido de nuevo, aunque verdaderamente se hayan convertido a Cristo, están en el mundo. ¿Por qué están en el mundo? Por desobediencia. Pero esas personas que realmente nacieron, que estuvieron en la iglesia, que verdaderamente se convirtieron al Señor y que ahora están en el mundo, tarde que temprano van a volver a los caminos de Dios. ¿Recuerdan al hijo pródigo? Por más que se fue, por más que estuvo haciendo una cantidad de cosas, volvió donde el Padre. Eso es para los nacidos de nuevo. Entonces uno no puede de una vez marcar ni rotular a una persona diciendo, es que él no nació de nuevo. No, puede ser un no nacido de nuevo, correcto, o puede ser una persona que sí nació de nuevo, pero que está en desobediencia. Y esa persona que está en desobediencia va a ser disciplinada por Dios y tarde que temprano va a tener que volver a los caminos de Dios. Miremos entonces el pasaje. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículo 6, que lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí, la persona que nació en la carne, nunca más va a volver a nacer en la carne porque nació una sola vez. Y más, nadie podría pretender volver a nacer físicamente otra vez. Y más si la mamá tiene 85 años, es completamente imposible. Así como es imposible que una persona, después de que ha nacido físicamente, vuelva a nacer, es imposible que una persona, después de que nació de nuevo, muera. Es decir, nació de nuevo, pecó, murió y volvió a nacer. No se puede volver a nacer dos veces de nuevo. Una sola vez se nace en lo espiritual. Por eso Jesús dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que sí puede suceder es que una persona después de que nació de nuevo puede ensuciarse, pero si se ensucia, la Biblia dice que, 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Para entender, mis amados, que por ejemplo, Cristo Jesús murió una sola vez en la cruz del Calvario. Jesús no va a morir dos veces en la cruz del Calvario. Jesús no va a venir una segunda vez y va a volver a morir en la cruz del Calvario. No, vino una sola vez y una sola vez murió en la cruz del Calvario. Viene una segunda vez, pero esa segunda vez no viene a morir. Esa segunda vez viene a gobernar en gloria. ¿De acuerdo? Así, nosotros nacimos una sola vez físicamente. Nunca, es imposible, materialmente es imposible que una persona vuelva a nacer físicamente. Así, tampoco una persona puede espiritualmente nacer una segunda vez de nuevo. Una sola vez se nace de nuevo. Ahora, yo entiendo, mis amados, que estos temas van a ser cerca de unos 18 temas. Hasta ahora estamos tocando el tercer tema. Son temas donde de repente saltan dudas. Sobre todo aquellas personas que no nacieron con nosotros y que vienen con otras enseñanzas que tal vez les faltó algunos ingredientes. Entonces hay algunas dudas. ¿Por qué esto? ¿Pero por qué lo otro? Yo les voy a decir, no se afanen, no se preocupen. Son 18 temas. Hasta ahora vamos en el tercero. Lo que sí les aseguro es que al finalizar el tema número 18, todas sus dudas están completamente disipadas. Así que yo les invito, los audios están en internet. Si no han escuchado el audio número 1, escúchenlo por favor, que no es por nuestras obras, sino por la gracia de Dios. El que vimos la semana pasada, ¿qué es esto del nuevo nacimiento?
Hoy estamos viendo este tema que es bien importante, que es un tema vital en la vida cristiana, es fundamental, que nosotros somos lavados y limpiados por Jesucristo. La semana entrante vamos a mirar el tema de qué es esto de la nueva vida. Es decir, bueno, listo, ya nací, ahora, ¿cómo es mi nueva vida? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y de ahí en adelante vamos a seguir trabajando temas que son muy importantes. Lo único que les pido es, tengan paciencia, no se desesperen. Si hay temas que están, si hay preguntas por hacer, guárdelas, por favor, que yo sé que en el transcurso de cada uno de los mensajes las vamos a ir disipando. ¿De acuerdo? Lo que estoy haciendo hasta ahora es sentando un fundamento teológico. Lo que estoy sentando es que lo que Dios nos dio es eterno, no se pierde. Lo que Dios nos dio, lo que nos ha dado, no desaparece, porque es de la naturaleza de Dios. Vayan por favor al libro de Hebreos, capítulo 10, verso 19. Aquí un detalle que quiero que por favor leamos. Entendemos como base que no todos somos hijos de Dios. Que en una reunión como esta, en una iglesia, hay hijos de Dios, es decir, personas que nacieron de nuevo, y hay criaturas de Dios, personas que no han nacido de nuevo todavía. Porque normalmente vienen personas nuevas, porque aún hay personas que llevan mucho tiempo, pero que no han tomado la decisión de nacer de nuevo, que siguen. Dice, yo asisto a la iglesia, me gusta, simpatizo con eso, pero no, ya entregar mi vida a Cristo tampoco. Entonces, hay personas que no han nacido de nuevo todavía. Entonces, en un grupo encontramos personas de una forma heterogénea. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Vamos a mirar a quién habla esta palabra. Así que, hermanos, ¿a quién está hablando entonces? ¿Para quién es este pasaje? Para los hermanos. Esta palabra hermanos traduce del mismo Padre. Esta palabra hermanos quiere decir de los mismos genes. Es decir, noten que cuando uno lee esta palabra está hablando a los nacidos de nuevo. No es a los no nacidos de nuevo. Escuche lo que dice a los nacidos de nuevo. Así que hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús. Es decir, que los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, dice la escritura en Hebreos, que tenemos libertad para entrar ¿a dónde? Al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Esta es una expresión extraña para muchos, porque hay muchos nuevos que vienen o que no han frecuentado una iglesia cristiana y dicen, ¿cómo así esto de libertad para entrar al lugar santísimo? Entonces no entienden esto. ¿Qué significa esto, entrar al lugar santísimo? En el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, estaba conformado por 3 partes. Yo sé que algunos lo saben, solamente para recordar. 3 partes. El tabernáculo se componía, número 1, del atrio. Número 2, del lugar santo. Y número 3, del lugar santísimo. El lugar santo y el lugar santísimo estaban separados, divididos por una cortina gruesísima. En el atrio se encontraba, por ejemplo, el lavacro, que era una especie como el lavamanos de bronce, donde el sacerdote tenía que lavarse las manos antes de entrar al lugar santo, antes de entrar al lugar santísimo, tenía que lavarse las manos. Era un requisito, estaba ahí, por eso ese lavamanos, ese lavacro que se llama lavacro de bronce, tenía que estar ahí antes de entrar al lugar santo. Es decir, que no podía entrar al lugar santo y menos al lugar santísimo con las manos sucias. Hay una enseñanza bonita. Luego encontramos, bueno, ahí en el atrio habían otros utensilios. En el lugar santísimo entonces estaba la presencia de Dios. ¿Qué era la presencia de Dios? ¿Cómo estaba simbolizada? Estaba el arca del pacto, ¿recuerdan? Y ese arca de pacto representaba la presencia de Dios. No todo mundo podía entrar a la presencia de Dios. Solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año entraba ahí. El resto había una cortina que estaba dividida. Ahora, escuchen esto. Estudiando el libro de Levítico, los días miércoles que estamos estudiando, que también lo muestra en el libro de Éxodo, dice que cuando vino el llamamiento, cuando vino la consagración para el sacerdote, el sumo sacerdote Aarón, ¿quién fue el que le hizo la consagración? Dios le dio la instrucción a Moisés para que Moisés lavara a Aarón y a sus hijos, que era toda la descendencia. Hay una simbología bien interesante que está en Éxodo, y es que Moisés lo lavó a Aarón. Y Aarón quedó limpio. Luego le colocó todo su traje, su vestidura que estuvimos estudiando los miércoles en la vida. Toda su vestidura, cada uno con una simbología, su vestidura. Sin embargo, escuchen eso, a pesar de que había sido lavado, cada vez que Aarón iba a entrar al lugar santo, tenía que lavarse las manos. Es lo mismo, escuchen porque aquí está la enseñanza. Es lo mismo. Nosotros una vez fuimos lavados. ¿Cuándo fuimos lavados? ¿Cuándo una persona es lavada? Completamente. Cuando nació de nuevo.
Sin embargo, después de que has sido lavado, has nacido de nuevo, siempre que entremos a la presencia de Dios, tenemos que ¿qué? Que lavarnos. Es decir, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Todos los días, porque a diario estamos fallando. Porque aún la Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como ¿qué? Como pecado. Porque ofendemos con nuestra mirada, ofendemos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestra forma de contestar a los padres, en el colegio, al esposo, a la esposa, a los hijos. De una u otra manera, a diario estamos fallando. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí o no? Estamos fallando. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo. Versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo. Por el camino nuevo. ¿Cuál era el camino antiguo? El camino antiguo, número uno, es que el único que podía entrar a la presencia de Dios era ¿quién? El sumo sacerdote. 2, se tenía que presentar sacrificios de animales. Ese era el camino antiguo. El sumo sacerdote, una sola persona en representación del pueblo, y tenía que presentar animales. Pero en el camino nuevo, ¿quién tiene entrada al lugar santísimo? Nosotros, por el sacrificio de Cristo Jesús. No necesitamos llevar animales ni nada para consagrar. No, ya Jesucristo, que fue el que nos rescató, nos redimió, Él ha sido nuestro sacrificio y podemos entrar. Por eso dice la Biblia, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, que es, esto es, de su carne. ¿Qué sucedió acá? Ustedes conocen la historia, que cuando Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, sus últimas palabras fueron, consumado es. En el momento que Jesús dice, consumado es, en el templo de Jerusalén, ese velo que divide el lugar santo y el lugar santísimo, que solamente tenía opción de entrar el sumo sacerdote, en ese momento cuando Jesús murió, literalmente el velo se rasgó. Así, escuchen, así como el cuerpo de Cristo se desgarró completamente en la cruz del Calvario, en esa medida el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Para mostrarnos que la salvación viene de arriba hacia abajo, no por nuestras obras. Para demostrarnos que todo lo que viene de Dios viene de arriba. Su amor, su misericordia, todo viene de arriba, pero se rasgó de arriba hacia abajo. Esa es la simbología espiritualmente hablando. Versículo 22, Hebreos 10. Dice la Biblia, bueno, el 21 dice, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que es el Señor Jesucristo. 22 dice, acerquémonos, es decir, teniendo ese conocimiento, acerquémonos con corazón ¿qué? Sincero, es decir, sin miedo, sin temor. ¿Por qué sin miedo y sin temor? ¿Por qué para los hijos de Dios? ¿Por qué se puede un hijo de Dios acercar sin miedo y sin temor? Porque ya está limpio. Porque el Señor ya le perdonó sus pecados. Es decir, no hay ningún argumento que el diablo quiera colocar para que el Hijo de Dios no pueda entrar a la presencia de Dios. Después de que tú te has arrepentido, todos los argumentos, todo el acta de decretos que es la contraria, que estaba contra ti, ha sido cancelada, ha sido anulada. Y tú puedes entrar de una forma confiada, con un corazón sincero, en plena certidumbre. Esa palabra certidumbre es en plena seguridad de fe. Es cuando uno dice, el Señor me habló. ¿Ha escuchado personas que dicen, el Señor me habló? Porque una persona, un cristiano puede decir, el Señor me habló. Porque uno puede venir a un lugar como esto y escuchar la palabra y salir, oiga, Dios me habló hoy. ¿Sí han dicho eso? ¿Sí han sentido eso? Porque uno lo puede sentir. Porque uno siente que está en la presencia de Dios y que Dios le ha hablado a uno. Y después de que uno sale de su devocional y dice, ay, Dios me dio una palabra, Dios me habló. ¿Verdad? Tú puedes escuchar leer un escrito o escuchar un mensaje y decir, Dios me habló, Dios me habló. El que no es nacido no entiende eso y dice, ¿cómo así que Dios le habló? ¿De cuándo acá es que Dios le habla a usted? Sí, Dios me habla. Dios nos habla, ¿es así o no? A través de su palabra nos habla. A través de un mensaje, el Señor nos habla. Pero el que no es nacido de nuevo no entiende y dice, ¿cómo que Dios les habla? Si al único que Dios le habla es al Papa. ¿Será cierto eso? Dios nos habla a nosotros. Dios nos habla de una u otra manera. Dice la Biblia entonces, versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia. Mire lo que el Señor nos manda, que nos purifiquemos los corazones de mala conciencia. ¿Cómo así esto? Porque muchas veces la conciencia nos traiciona. ¿Les ha pasado eso o no? Muchas veces la conciencia te remuerde. Y tú estás ahí sentado, pero hay cosas que tú hiciste y la conciencia te está remordiendo. Y la conciencia está ahí. Y la conciencia dice, pero no seas tan hipócrita, pero no seas tan mentiroso. ¿Qué haces ahí escuchando la palabra?
¿Qué haces ahí que te las tiras como de tan santo si realmente mire todo lo que tú has hecho? Si la gente supiera, si los que van a ir supiera todo lo que haces a escondidas, si la gente supiera todo lo que tú hablas, si la gente, ¿qué está remordiendo ahí por dentro de la persona? Le está remordiendo ¿qué? La conciencia. Y entonces el Señor dice que se lave la conciencia, que la persona que está ahí sentada y que quiere agradarle a Dios, pero que su conciencia le está remordiendo, que su conciencia le está mostrando cosas, el Señor que dice, lávate la conciencia. Y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Lavados los cuerpos con qué? Con agua pura. ¿Esa agua pura representa qué? La palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios. Porque tú puedes estar mal, pero tú tienes que decir, Señor, sí, yo he fallado, yo me he equivocado, y vamos a mirar ahorita este tema, yo he fallado, yo me he equivocado, Señor, pero quiero agradarte. Sin embargo, tu conciencia está ahí que te remuerde. Vamos a estarlo mirando ahorita más adelante. Apocalipsis dice, capítulo 1, versículo 5, solamente escúchelo. Dice que Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Fíjese que después de que hemos nacido de nuevo, el Señor nos hace sacerdotes. Eso es lo que nos da la entrada a la presencia de Dios. Acompáñenme por favor a 2 Corintios capítulo 7, verso 1. Aquí habla el apóstol Pablo. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos. Esta palabra limpiémonos es la misma palabra que hemos estudiado, la palabra nipto. ¿Limpiémonos qué? ¿Será volvernos a bañar completamente? No, es limpiarnos esas áreas que hemos ensuciado. Limpiémonos de toda contaminación de carne. Recuerde lo que Pablo dijo en alguna oportunidad, que lo que contamina al hombre es la carne, es decir, esa carne que está en sus miembros. Y mire lo que dice, de toda contaminación de carne y de espíritu. Esa palabra espíritu que está ahí, que la estudiamos la semana anterior, es lo que nos lleva a nosotros a entender la parte racional de nosotros, que nos lleva a donde están todos los designios morales e inmorales. Esa es la parte del espíritu. Perfeccionando, esa palabra perfeccionar es haga crecer, perfeccionándonos ¿en dónde? En la santidad, en el temor de Dios. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Que nosotros tenemos que limpiarnos para ir creciendo cada día más en santidad. ¿Qué es santidad? Santidad es no que seamos perfectos, y ustedes lo saben, no que no cometamos ningún error, no, porque mientras estemos en esta carne vamos a seguir cometiendo errores. Pero santidad es cada día, día tras día, apartarnos más de las cosas malas, las cosas del pecado, y acercarnos cada día más a Jesús, a las cosas de Dios. Eso es lo que dice, que cada día vayamos nosotros creciendo en la perfección de la santidad. Es decir, que cada día, que nosotros evaluemos cada día, hoy en qué parte crecí espiritualmente hablando. ¿Será que esta mentira que yo tenía, ya no digo tantas mentiras como antes, este pecado lo he dejado, ahora estoy tratando de obedecer más lo que dice Dios? Eso es lo que Dios dice, que nos acerquemos, que nos perfeccionemos en la santidad. Que nosotros le podamos decir, Señor, yo tengo que ir dejando estas cosas que están en mi vida que no son agradables ante tus ojos. ¿De acuerdo? Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando acá. Vamos a Hebreos capítulo 9, versículo 11. Aquí otra parte bien interesante, y es que nosotros tenemos que dejarnos influir en el Espíritu y por el Espíritu. Cuando nosotros nacimos de nuevo, nosotros tenemos una naturaleza y sigue la naturaleza y carnal. Pero el nacido de nuevo ahora ha sido engendrado de lo alto y está el Espíritu de Dios ahí. ¿Dónde está la lucha, mis amados, antes de entrar a Hebreos? ¿Dónde está la lucha? Que nosotros seguimos con esa tendencia a la maldad. Y humanamente nosotros podemos estar en una iglesia como esta, podemos estar escuchando un mensaje, pero en la vida de cada uno de nosotros está siempre la tendencia a hacer lo malo. ¿Es así o no? Siempre. Y está esa lucha. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Nos dejamos influenciar por nuestras manos, por nuestros ojos, por nuestros pies? ¿O comenzamos a dejarnos influenciar más por el Espíritu Santo? Cuando nosotros nos comenzamos a dejar influenciar más por el Espíritu Santo, es cuando se dice que está caminando en santidad, que está caminando en el Espíritu, que está caminando más espiritualmente, es decir, está caminando más dejándose guiar por el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación,
y no por sangre de macho cabrío ni de becerro, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Redención qué es? Redención es el pago de un rescate, que lo vimos hace 2 lecciones. Redención, obteniendo el pago del rescate. Pero hay una palabra interesante que dice eterna. ¿Qué quiere decir eterna? Eterna redención, es decir, que nos rescató eternamente, para siempre. Así como Jesús nunca más va a volver a morir físicamente, así es la naturaleza que nos ha dado. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros, de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, es decir, a lo que contaminaba, santifican para la purificación de la carne. Noten lo siguiente. Cuando nosotros pecamos, hablo de los nacidos de nuevo, cuando un nacido de nuevo peca, ¿qué es lo que se contamina? ¿Se contamina el Espíritu Santo que está en él? ¿O qué es lo que se contamina? ¿El Espíritu Santo se puede contaminar en algún momento determinado? No. Se puede entristecer, se puede apagar. Pero cuando nosotros pecamos, ¿qué sucede? Se contamina. ¿Qué se contamina? El apóstol Pablo dijo, se contamina la carne y se contamina los pensamientos, el espíritu. Eso es lo que se contamina. Entonces, cuando estamos ahí, nosotros pecamos, entonces el diablo viene a mostrarnos una cantidad de cosas. Usted sálgase de la iglesia, usted para qué sigue ahí, usted no siga fingiendo cosas que no son. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Será que tenemos que creerle al diablo? ¿Será que tenemos que aceptar eso que el diablo está hablando a nuestra mente? ¿O qué hacemos nosotros? Nos limpiamos de la conciencia. Escúchenme en algo interesante, mis amados. El Señor Jesucristo dice que Él tomó nuestros pecados y lo echó a la profundo de la mar y nunca más hace memoria de ellos. Que el Señor olvidó todos nuestros pecados. Es un error cuando nosotros decimos cosas como estas. Por ejemplo, hermano, no siga con eso, porque el Señor ya perdonó todos sus pecados y nunca más se va a acordar de sus pecados. ¿Eso es cierto? Es cierto. Y si el Señor no se acuerda de sus pecados, usted ya no se acuerde de lo que usted hizo. Ahí está el error. Porque Dios nos colocó a todos algo que se llama el cerebro, la mente. Y sea como sea, mis amados, nosotros siempre vamos a estar recordando aquello que nosotros hicimos. ¿Es así o no? Y por más que estemos acá, la mente nos trae las escenas, los momentos malos y todo lo que está ahí. Es muy difícil. Entonces la persona se mete en un lío porque dice, ¿cómo hago para olvidar eso? ¿Cómo hago? Y es muy difícil. No es que como tal lo olvidemos, sino que limpiemos la conciencia. La Biblia dice, por ejemplo, en Juan capítulo 10, versículo 10, ustedes lo conocen, el ladrón vino ¿para qué? Para matar, robar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan ¿qué? Vida y para que la tengan ¿qué? En abundancia. Infortunadamente este texto bíblico se ha tomado mal. Porque cuando se dice para que tengan vida y vida en abundancia, ¿qué dice la gente? ¿A qué hace referencia? Que usted está llamado para que tengan de todo, vida y vida en abundancia. Tengan dinero, que tengan buen carro, que tengan buena casa, que viajen, que disfruten, porque a eso vino Jesús. La pregunta es, ¿eso es lo que quiere decir el texto? Y la respuesta es no. Aquí vamos a mirar un poquitico para entrar en el original de esta palabra, de Juan 10:10. Yo he venido para que tengan vida. Esa palabra vida es el vocablo griego con Z, zoe. Y esa palabra zoe quiere decir la misma clase de vida de Dios. Cuando el Señor dice, yo he venido para que tengan vida, lo que está diciendo es, yo he venido para que aquellos que creen van a tener una vida similar a la mía. Es decir, una vida eterna. Una vida que no se corrompe. Una vida que no se termina. Una vida, por eso dice la Biblia, vida eterna. Yo he venido para que tengan vida. Pero más sigue diciendo, para que tengan vida y para que esa vida la tengan ¿cómo? Yo he venido para que tengan vida y para que tengan ¿en qué? En abundancia. Ya sabemos que no está haciendo referencia. Está hablando de riquezas, sí. Pero de riquezas ¿qué? Espirituales. ¿Cuáles son esas riquezas espirituales que nosotros tenemos? ¿Cuál es la vida que el Señor quiere que tengamos? Primero, que entendamos nosotros que tenemos una vida similar a la de Dios. Una vida donde el momento que nacimos de nuevo, eterna. Y que la tengamos en abundancia espiritual. Esa abundancia que el Espíritu Santo colocó en nosotros a través del fruto del Espíritu Santo. ¿Qué es qué? ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Gálatas 5:22. ¿Qué es? Amor,
Paz, gozo, bondad, mansedumbre, templanza, ese tipo. Es decir, que nosotros tengamos en abundancia eso, que tengamos paz, que tengamos tranquilidad, que tengamos paciencia, que tengamos fe, que tengamos gozo. Escuchen entonces, cuando una persona ha nacido de nuevo y su conciencia lo está llevando a recordar lo que hizo, y entonces la persona puede estar en la iglesia, hoy puede estar escuchando el mensaje, pero está con la cabeza agachada porque sabe que le falló a Dios, porque sabe que le falló a su esposa, a sus hijos, que sabe que falló. Esa persona por dentro, su conciencia le está remordiendo, su conciencia le está acusando. Pero cuando la persona nació de nuevo, escuchen bien esto, está diciendo, yo he venido para que tengan vida, es decir, para que entiendas que tú tienes una vida eterna como la que tengo yo. Pero no solamente eso, sino para que la tengan en abundancia, es para que disfruten de todas las riquezas que el Señor dio. Tenga paz, tenga gozo, tenga tranquilidad, que tú puedas tener la certeza, escúchame esto, que tú puedas tener la certeza, que si tú de corazón, sinceramente, le pediste perdón a Dios por un pecado, Dios te perdonó ese pecado y no tienes por qué estarse martirizando aún por ese pecado que ya Dios te perdonó. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas dentro de la iglesia o dentro de las iglesias que están ahí. Están como con un aguijón ahí, con una carga de conciencia y escuchan la palabra y amén. Pero los ve uno achicopalado, lo ve uno achantado, los ve uno como con esa actitud de, ay, es que yo hice esto tan pesado, tan fuerte, que yo sé que Dios sí me perdonó, pero yo sigo con esto. No, mis amados, porque no estás viviendo de la vida abundante que Dios te está ofreciendo. Porque no has aprendido a descansar en el reposo de Dios. Porque no has aprendido a confiar en Dios. Porque no has aprendido a descansar en Dios. Si Dios dijo que ya te había perdonado, y si Él te dice que esos pecados los perdonó y los echó a lo profundo de la mar y no va a hacer memoria, ¿por qué te sigues martirizando con algo que el Señor ya te perdonó? Y esas personas que están ahí son personas que no pueden estar disfrutando al día de hoy la vida abundante que Jesucristo vino a traer. Pero cuando una persona entiende esto y dice, voy a descansar en Dios. Señor, te confesé mi pecado o te confieso mi pecado, Señor. Y en el momento que yo lo confiese, tengo la certeza que por la palabra he sido lavado. Y por lo tanto, como dice Romanos capítulo 8, versículo 1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Si es que has nacido de nuevo. Porque si no has nacido de nuevo, tú estás cargando con tus pecados, estás cargando con tu conciencia, y el llamado que el Señor hace en este momento es que nos limpiemos de toda conciencia, que vayamos delante del Señor y seamos limpios. El primer libro de Juan, o la primera carta de Juan, esta es una carta que el Señor habla también para los hijos de Dios. Fíjense que ahí comienza a marcar una diferencia entre el que es hijo de Dios y el que no es hijo de Dios. Porque el que no es hijo de Dios está cargando con sus pecados, está cargando con sus culpas, está ahí atormentado, no tiene paz. Pero cuando nosotros nos convertimos a Cristo, entregamos todo ese bulto de pecados y descansamos. Y es cuando la Biblia dice que tenemos paz para con Dios. Y decimos, wow, aún este pecado terrible, ¿Dios me lo perdona? Sí, todo pecado el Señor lo perdona. La sangre de Cristo tiene el poder para perdonar absolutamente, diga conmigo, todos los pecados. No importa los que hayas cometido. ¿Pero seguimos pecando después de eso? Sí. Pero si seguimos pecando, entonces lo que hacemos es lavarnos. Primera de Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos lava de pecado. Lo que hacemos es lavarnos. ¿De acuerdo? Dice la Biblia en Primera de Juan. Recuerde que esta carta de Primera de Juan no es una carta evangelística, es decir, no es una carta para las personas de afuera, para entender que esta carta es para nacidos de nuevo. No es una carta que puede tomar una persona que no nació de nuevo y decir, ay, la Biblia dice esto y comenzar a reclamar. Un no nacido de nuevo no puede decir, por ejemplo, la Biblia dice, Señor, que si confieso mis pecados, tú eres fiel y justo para perdonar y limpiarme toda maldad. No puede reclamar esa promesa de Dios. ¿Por qué? Porque esa promesa no es para un no nacido de nuevo, es para un hijo de Dios. Al hijo de Dios se le aplica esa palabra. El que no nació de nuevo primero tiene que lavarse, primero tiene que convertirse. Porque este lavamiento que está hablando acá es el nipto, es el que yo ya me lavé completamente, pero me he ensuciado las manos y quiero venir ahí. Dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1.
mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. Fíjese que Dios ahora nos llama hijos. Por eso digo que esta carta es para los hijos de Dios. Devuélvase un momentico al capítulo 1, por favor, de 1 de Juan 1. Dice, versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas ¿qué? Tinieblas en él. Pregunto, ¿qué son tinieblas? Oscuridad, un sinónimo de oscuridad. ¿Qué pasa cuando caminamos en tinieblas? Lo más seguro es que ¿qué? ¿Qué pasa si vamos en el carro y está lleno de neblina? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando hay neblina? No podemos avanzar muy rápido, tenemos que ir despacio, tenemos que ir como... No vemos, tenemos una vista corta. ¿Qué pasa si en un aeropuerto está la bruma? No pueden despegar los aviones porque no hay visibilidad y entonces puede un accidente. Eso sucede, mis amados, escuchen eso. Eso de andar en vista corta sucede, y Dios dice que no andemos en eso, porque cuando estamos en neblina, cuando estamos en tinieblas, cuando estamos en oscuridad, no podemos ver más allá. Un cristiano que ha nacido de nuevo, porque esta carta es para un nacido de nuevo, ¿en qué momento está en neblina? ¿En qué momento hay tinieblas en su vida? ¿En qué momento? Cuando está en pecado, aunque haya nacido de nuevo, puede haber pecado. ¿Qué quiere decir esto? Esta falta de claridad es una incomunicación con Dios. Está incomunicado con Dios. Mientras haya pecado en un nacido de nuevo, está incomunicado con Dios. Escúcheme, la salvación se mantiene intacta. Lo que se ha dañado ahí, ¿qué ha sido? La comunicación con Dios. No tiene la comunión con Dios, no tiene la guianza de Dios en ese momento, está ahí como a la deriva. Y Dios por eso en esta carta está diciendo algo. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos. Versículo 6. Mentimos y no practicamos ¿qué? La verdad. O sea, tú puedes aparentemente decir, yo soy cristiano y estoy bien con Dios, pero Dios sabe que hay en tu corazón. Volvemos al tema. Dios sabe que hay en tu corazón. Y si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Versículo 7. Pero si andamos en luz, ¿qué es andar en luz entonces? Pregunta primero, ¿podemos nosotros andar en luz? ¿Podemos todos los días andar en luz? ¿Sí podemos? ¿Cómo hacemos para andar en luz entonces? ¿Qué es lo que tenemos que hacer a diario para andar en luz? ¿Limpiarnos cada cuánto? A diario. Todos los días, mis amados. Nos levantamos y lo primero que tenemos que hacer es que irnos delante de Dios y ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón de nuestros pecados antes de comenzar el día. Entonces, en ese día vamos a andar en luz porque estamos en comunión con Dios. Pero hay de aquellos que pueden pasar un día, 2 días, 15 días, un mes y no están en comunión con Dios. Y entonces por eso el diablo comienza a tomar ventaja y se sienten cargados. ¿Por qué? Porque no han podido descargarse delante de Dios, porque siguen acumulando. Entonces su vida, aunque digan que son cristianos, y de hecho pueden ser cristianos, pero es una vida que anda en tinieblas. Andan de tumbo en tumbo, no ven, no tienen claridad, no pueden tomar decisiones sabias. ¿Por qué? Porque están llenos, su vida está, dice la Biblia, están en tinieblas. Versículo 7, pero si andamos en luz, andar en luz entonces significa andar limpios todos los días. Como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice ahí? Nos limpia. Ese limpia ahí es la palabra, otra vez, nipto. Nos limpia de todo pecado. Pecados de tus manos, de tus ojos, de tus pies, de tu boca, de tus oídos. Versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no, yo estoy bien, pero tu conciencia dice, no, tú estás mal con tu esposa. Tú hablaste, tú estás siendo infiel, estás siendo en eso. Y el Espíritu Santo, aunque la persona diga, estoy bien, entonces la Biblia está diciendo aquí, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y usted por qué no ora? No, yo estoy bien con Dios. ¿Usted por qué no viene a la iglesia? No, yo estoy bien con Dios. Yo esa palabra me la sé toda, yo no necesito congregarme. Yo no necesito hacer devocional, yo estoy bien con Dios. Yo la Biblia me la sé ya toda. ¿Será que es cierto eso? ¿Será que nosotros podemos pasar días, meses sin estar en comunión con Dios? No. Fíjese algo interesante, versículo 9, el contraste. Si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles? ¿Cuáles pecados? Puesto que ya somos, escuchen eso, nosotros ya siendo nuevas criaturas,
ya no es el pecado para el arrepentimiento, porque ese pecado ya lo confesamos cuando nacimos de nuevo. Ya estamos limpios. Entonces, confesar que, Señor, perdóname porque me ensucié. Reconozco que dije una mala palabra. Reconozco que le contesté mal a mi papá, a mi mamá, a mi esposa, a mis hijos. Reconozco, Señor, que pensé mal. Reconozco, Señor, que tuve una reacción mala. No tenía que haber reaccionado de esa manera. No tenía que haber actuado de esa manera. Señor, perdóname. Porque a diario estamos tentados. Porque estamos en un mundo, mis amados. Y como estamos en un mundo contaminado, lo más seguro es que por estar en el mundo vamos a pisar donde no tenemos que pisar. Y tenemos que limpiarnos. Dice el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. ¿Dónde está la maldad? En nuestros miembros, en nuestro cuerpo. Aquellas personas que tienen sus ojos habituados a mirar, por ejemplo, pornografía. Ahí está la maldad. Y están en la lucha, y están en la lucha. Dicen, no, voy a agradarle a Dios. Pero hay una tendencia que los lleva allá. Hasta que de pronto le dan play. O abren la revista, o hacen lo que tengan que no hacer. Consultan lo que tengan que consultar. Ahí está la maldad. Dice, ay, pero ¿por qué? Si yo quiero agradar. Esa maldad que está ahí. Hace poquito escuché un muchacho de 21 años que iba con una cantidad de libros, diccionarios, se compró el diccionario, se compró Biblias de concordancia, libros. Es muy anormal hoy en día. Los muchachos están en otras cosas, ¿cierto? Diferentes a las cosas de Dios. Y este muchacho quería buscar de Dios. Y le valió una cantidad de plata. No, ese no es el que quería, papá, regáleme plata para comprarme un juego y no sé qué, papá. No, para comprar el libro. Y crecía espiritualmente. Y se le notaba en su vida el crecimiento espiritual. Porque el crecimiento espiritual se nota. Se nota cuando un muchacho verdaderamente quiere buscar a Dios. Se nota cuando un muchacho viene porque le toca venir. Y venir porque hay que venir a la iglesia para que mi mamá no me ponga cantaleta y no me diga por qué no fue a la iglesia. Ven. Pero hay personas que realmente quieren buscar de Dios. Y esas personas que verdaderamente quieren buscar a Dios, Dios las va a usar. Dios las va a levantar. Y a esas personas Dios les va a encomendar tareas importantes. Que no le encomienda a cualquier persona. Que le encomienda solamente a aquellas personas que deciden de corazón buscar a Dios. Que deciden, voy a limpiar mi vida de toda maldad y en lugar de contaminarme con todo lo que el mundo me pueda ofrecer, voy a llenarme de las cosas de Dios. Pero son contaditos en las manos las personas, para no dejar solamente muchachos, las personas que verdaderamente dicen, voy a buscar de Dios de corazón. Voy a verdaderamente a creerle a Dios. Voy a verdaderamente a comprometerme con Dios. Cuando Dios encuentra ese tipo de personas, téngalo por seguro que los va a usar de una forma sobrenatural. Dios lo sabe. Dios sabe lo que hay en los corazones. Dice la Biblia entonces, limpiarnos de toda maldad. La sangre es de Cristo, entonces dígale que está a su lado, nos limpia de toda maldad. Volvamos para ir aterrizando a Tito, donde comenzamos capítulo 3, para mirar un par de cosas importantes. Tito capítulo 3, versículo 5. Dice la Biblia, aquí ya lo podemos entender con más sabiduría de lo alto. Dice versículo 5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Aquí aparece otra palabra un poquito difícil para algunos, que es la palabra regeneración. ¿Qué será regeneración? ¿Qué les suena a ustedes cuando escuchan la palabra regeneración? Hay tres palabras que nosotros hoy es la tercera que hemos estudiado. ¿Qué es nacer de nuevo? Es nacer de lo alto. ¿Cuándo nacimos de nuevo? Cuando nos convertimos al Señor, nos arrepentimos, convertimos. Ahí nacimos de lo alto. Eso es nacer de nuevo. Entonces si uno le preguntara, ¿qué es nacer de nuevo? Es cuando hemos sido engendrados de lo alto. Son palabras que son sinónimas, escúchame. Nacer de nuevo, renacer y regeneración, las tres son palabras sinónimas. ¿Qué es una palabra sinónima? Que tiene un significado. Pero cada una de ellas tiene una connotación importante. O sea, cuando alguien diga nacer de nuevo, renacer o regenerar, es lo mismo. Es un nuevo nacimiento, una nueva vida. Pero vamos a mirar las connotaciones. Nacer de nuevo entonces es ¿qué? Nacer de lo alto. ¿Qué será? Lo vimos la semana pasada. ¿Qué es una persona renacida? Renacida. O sea, nacido otra vez. ¿Cuándo nació la primera vez? En lo físico. ¿Recuerda la conversación de Jesús con Nicodemo? Pero el renacer es ahora volver a nacer, pero ahora de una forma ¿qué? Espiritual. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si quieres ver el reino de los cielos tienes que nacer de nuevo. Ese es el renacido. Es decir, nacimos una vez en lo físico
y tenemos que volver a nacer en lo espiritual. La pregunta es, de seguro que todos ya nacimos en lo físico porque estamos aquí, pero ¿has dado el siguiente paso? ¿Has tenido el nacimiento espiritual en tu vida? Ahora, ¿qué es esta parte de regeneración? También quiere decir entonces que es un volver a nacer, pero ¿en qué sentido? ¿En qué momento volvimos? ¿En qué momento fuimos regenerados? ¿Cómo es que Dios nos regeneró? ¿A través de qué? ¿A través de qué? Es que nosotros como que se prendió ahí, como que dimos clip, wow, nos enchufamos ahí. ¿En qué momento? Cuando nosotros escuchamos la palabra, mire la palabra regenerar, es cuando nosotros andábamos caminando en nuestro pecado y vino la palabra y la palabra nos lavó, es decir, nos dio la sabiduría, el conocimiento, y por la sangre de Cristo nosotros fuimos limpios. Esa es la palabra que hace ahí. Es limpios por la palabra y por la sangre de Cristo. Esa es una persona que ahora se ha regenerado. Pero esa persona que se ha regenerado, que ahora está limpio, dice, sí, yo ya tengo que limpiar mi conciencia. Sí, yo ya verdaderamente voy a comenzar a caminar como Dios manda. Y quiere caminar ahí. ¿Será que esa persona peca otra vez? Sí. Sí. Y cuando esa persona peca, ¿qué tiene que hacer? ¿Volver a nacer de nuevo? ¿O qué tendrá que hacer? Limpiarse. ¿Es claro el concepto? Limpiarse. Le pongo un ejemplo para que sea más práctico entonces. Es como cuando tú sales de bañarte y te organizas, te arreglas, te perfumas y todo, y estás ahí ya vestido, estás listo para tus cosas, y de pronto escuchaste que viene el carro de la basura. ¡Ay, no he sacado la basura! ¿Qué haces? Sales corriendo, coges las bolsas, las amarra y las saca. Lo más común es que cuando llegues de sacar la basura, ¿qué haces? O tienes que, yo otra vez me tengo que bañarme el cuerpo porque saqué. No, lo más seguro es que nosotros nos bañamos las manos. ¿Es así o no? O como cuando tú sales de bañarte y de pronto te vas a vestir y pisas y dices, este niño, mire, botó la gelatina aquí en el piso y la pisé. ¿Te vas a bañar otra vez el cuerpo o te bañan los pies? Los pies, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya estás limpio. Esa es la palabra que está aquí. Entonces el nuevo nacimiento, el ser engendrado de lo alto, este es un contraste con nosotros estábamos muertos antes, pero cuando hemos nacido de nuevo, hemos nuevamente levantado y decimos, ya no estoy muerto, ya no voy para condenación, ahora tengo vida eterna. Versículo 5, estoy en Tito 3. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración, y aquí viene otra palabra interesante, y por la ¿qué? Renovación en el Espíritu Santo. Esta palabra renovación es la palabra griega anakainosis. Anakainosis quiere decir una mente renovada. Una mente renovada. Una renovación de mente. La renovación que Dios hace. ¿Cómo les explico esto de la renovación? Nosotros nacemos de nuevo y aún hay cosas que no hemos entendido. Y hay cosas como que sí, como que patinamos en algunas cosas. Entonces Dios, en la medida que nos va dando la palabra, nos va dando más claridad. Ya entiendo eso. Ya voy entendiendo más. Ya voy entendiendo más. Eso es, van entendiendo una renovación en la mente. ¿Quién la va dando? El Espíritu Santo. Como por ejemplo, los que tienen cámaras y entonces van a tomar una fotografía y se ve como distorsionado. ¿Qué pasa si ves distorsionado en la cámara? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Graduar qué? El foco de la cámara. Ahora sí quedó perfecto. Eso mismo pasa en la vida cristiana, mis amados, para que algunos de pronto no se sientan mal porque dicen, es que yo sigo fallando, Miren, nosotros en la vida cristiana llegamos, escuchamos la palabra y en la medida que vamos caminando hay cosas que aún no entendemos. Hay errores que seguimos cometiendo. ¿Qué tenemos que hacer? Irnos focalizando más, irnos graduando, hasta el punto de decir, ya, tengo que caminar ahí. Hay cosas que están en nosotros, mis amados, que no podemos dejar de una vez. Hay personas que lo pueden dar, son radicales, dicen, dejo esto. Pero hay otros que es un proceso, que ya van dejando, como el fumador, ¿no? Que se fumaba 2, 3 cajetillas diarias y dice, no, ya tiene que dejar fumada porque está dañando sus pulmones. Entonces comienza a dejarlo de una forma gradual hasta el punto que dice, ya no fumo. Fue gradual. Otro dice, de tajo, no fumo más, a partir de hoy no fumo más y no volvió a fumar. Para unos es mucho más fácil que para otros. Unos pueden focalizar más rápido y pueden entender, otros no. Ahora, Dios comienza a trabajar en nuestra vida. ¿Cómo nos comienza a mostrar? A través de la palabra, tienes que dejar esto. Y nos los habla de una forma, de otra forma, como los niños, cuando les da un jarabe. Entonces, ese jarabe es el mismo jarabe, pero entonces se lo da
de este sabor, se lo da el otro sabor, del otro sabor, hasta que el niño lo va asimilando. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Dios nos va a ir hablando poco a poco. Vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 4, versículo 12. Dios hace algo que es interesante aquí, escúcheme. La persona llega a la vida cristiana y comienza a entender unas cosas y de pronto otras no. Entonces dice, ¿yo qué hago? Porque es que a mí lo que me enseñaron es que yo puedo llegar al cielo de cualquier manera, que todos los caminos conducen a Roma y que no importa donde uno vaya, lo importante es confiar en Dios. Sí, yo sé que hay que confiar en Jesús, pero también me enseñaron que el San no sé qué o la Virgen de no sé qué, y entonces hay personas que están en esa dicotomía, en esa lucha de pensamientos. ¿Qué hago? Entonces Dios a través de la palabra va enfocando. Entonces, ¿qué hago? Entonces le pregunto a uno, pastor, ¿qué hago? ¿Será que es solamente por Cristo? Porque solamente hablan de Cristo, o también puede ser con cualquier otro santo, igual es lo mismo, es el mismo Dios. Entonces la Biblia nos va aclarando. Hechos de los Apóstoles 4:12. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y entonces la Biblia comienza a organizarnos. En ningún otro hay salvación. ¿Qué nos dice esto? Que en ningún otro hay salvación. Que no podemos ser salvos por ningún otro método, por ningún otro camino diferente a quién, a Cristo Jesús. Entonces comienza la palabra a irnos ajustando, aclarando las cosas, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es quién, Cristo Jesús. Entonces, con razón Cristo, porque es que es Cristo. Pero es que la mamá también sufrió mucho. Sí, entendemos que la Virgen María sufrió mucho. Nosotros no desconocemos, nosotros no estamos en contra de María, nunca hablaremos en contra de ella. Fue una mujer tan recta, una mujer tan especial, que Dios fijó su mirada en ella, que la utilizó como un instrumento para que a través de ella viniera el Salvador del mundo. Pero una cosa es que sea el instrumento y otra cosa el Salvador del mundo. Fue Jesús. Es que María es la intercesora. No, la Biblia no dice que María sea intercesora. La Biblia dice que Jesús es el intercesor, que intercede por nosotros, que es nuestro abogado. Entonces la Biblia nos va comenzando a organizar esto. Romanos capítulo 12, versículo 2 y terminamos. Es el último texto que quiero tratar en esta mañana. Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo. ¿Qué significa esta frase? No os conforméis a este siglo. No se conformen a la manera de vivir de la gente de este mundo. No sean como los no nacidos de nuevo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Esta palabra sí la conocemos. Transformaos. ¿Qué es la palabra transformación? Los jóvenes la saben. ¿Qué es transformación? Es el vocablo griego de la palabra metamorfosis. ¿Han escuchado la palabra metamorfosis? ¿Qué es metamorfosis? Una oruga que se convierte en mariposa. Entonces dice, sino transformaos por medio de la renovación. La renovación, o sea, que el Espíritu Santo cambie la manera de pensar de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea, es decir, para que te des cuenta, para que te perfecciones, cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Déjeme terminar con una paráfrasis de todos los términos que hemos tocado hoy, como para hacer un resumen general de cada uno de los versículos que hemos tocado. Los he unido para hacer una paráfrasis. ¿Cómo quedaría entonces el resumen del mensaje de hoy? La compasión de Dios hacia nosotros, es decir, su misericordia, se manifestó dándonos a Jesús por una gracia inmerecida. A su vez, nos ha dado el regalo precioso de la salvación. Esta salvación que nos dio es indestructible, y por la fe es que hemos obtenido esta salvación, porque nos hemos arrepentido, es decir, nos hemos convertido a Cristo y hemos nacido de nuevo. Hemos nacido de Dios y Él nos ha lavado totalmente, nos limpió totalmente. Estamos sin mancha, justificados delante de Él por la palabra que hemos creído. Pero también ahora entendemos que estamos en este mundo donde nos ensuciamos, pero que si nos ensuciamos solo necesitamos limpiarnos y lavarnos en la palabra y en la sangre de Cristo. Ahora somos nuevas criaturas, renacidos, regenerados, y estamos en el proceso de renovación de nuestra mente
con la ayuda del Espíritu Santo, para poder tener así entonces la mente de Cristo. Estoy siendo ajustado y alineado en mis pensamientos para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A los nacidos de nuevo le pregunto, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Cuántos quieren agradarle a Dios? Jesucristo vino a eso, a lavarnos y limpiarnos, para que tengamos una vida agradable a Dios. Vamos a llevar este mensaje de hoy a la práctica. ¿Cómo podemos aplicar este mensaje? Si tú eres un nacido de nuevo, debes entender entonces que ya estás limpio. Pero que posiblemente, a pesar de que tú has nacido de nuevo, posiblemente te has ensuciado. Y yo quiero que reflexiones en esto. Si de repente tú sabes al día de hoy que hay cosas en tu vida que han contaminado, que te tienen incomunicado con Dios, y que por más que tú has venido luchando en tus fuerzas, tú dices, pero no encuentro una comunicación con Dios. Parece que Dios estuviese alejado de mí. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Tenemos que limpiarnos. Y esta es una buena oportunidad si tú quieres. Esto es solamente un acto de fe. Si tú quieres aprovechar este momento y le dices, Señor, yo quiero aprovechar para limpiar mi vida, Dios. Así como nosotros a diario nos lavamos 2, 3 veces las manos porque nos ensuciamos, porque tomamos cosas que están contaminadas y tenemos que ir a diario y le decimos a los niños, antes de pasar a la mesa, lávate las manos, porque hay gérmenes, hay bacterias que contaminan y te pueden causar un malestar. Así como nos lavamos 2, 3 veces las manos, ¿por qué no limpiarnos de toda contaminación espiritualmente hablando? ¿Por qué no aprovechar este momento y dice, Señor, yo quiero hoy limpiar mi vida? Yo reconozco delante de ti, Señor, que me he contaminado, que estoy sucio, Señor. Algunos han ensuciado sus ojos. Algunos han ensuciado sus manos. Yo no sé. Lo único que sé es que la Biblia dice que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Si a diario nos lavamos las manos, ¿no crees que deberíamos a diario también lavar nuestras conciencias, lavar nuestros ojos, nuestros oídos, espiritualmente hablando? Tal vez tú dices, Señor, yo vengo a la iglesia, pero estoy contaminado, Señor. Hay cosas en mi conciencia que no he podido dejar, Señor. ¿Por qué no aprovechas hoy y le dices, Señor, yo quiero hoy entregar mi conciencia delante de ti y decirte, límpiame, Señor. Yo sé que fallé, yo sé que me equivoqué, pero te he pedido perdón, Señor. Yo no sé si hace tiempo le pediste perdón o si hasta hoy le vas a pedir perdón. Aprovecha y dice, Señor, perdóname porque hice esto. Pero hay algo dentro de mí, Señor, que no me deja en paz. Me remuerde la conciencia. Pero yo he escuchado, Señor, que tú perdonaste mis pecados y me limpiaste de toda maldad, y que tomaste mis pecados y lo echaste a lo profundo de la mar, como dice Miqueas. Hoy creo, Señor, que si tú perdonaste mis pecados, no tengo por qué seguir cargando con ellos. Yo quiero disfrutar de esa vida abundante que tú hablas, Señor, en tu palabra. He escuchado, Señor, que la vida que tú trajiste para mí es una vida similar a la tuya, Señor. Por lo tanto, estoy convencido que si yo he puesto mi confianza en ti, Señor, tendré vida eterna. Pero tal vez, Señor, aunque yo sé que tendré vida eterna, tal vez no estoy disfrutando hoy de esa vida abundante que tú me ofreces. Porque no hay paz en mi corazón, porque no hay gozo, porque posiblemente hay tristeza por mis errores, por mis equivocaciones. Pero hoy quiero, Señor, entregar todo en tus manos. Hoy quiero disfrutar, hoy quiero descansar en tu regazo. Hoy quiero, Señor, refugiarme en tus brazos. No quiero salir de este lugar, no quiero salir de esta reunión, Señor, como entré. No quiero seguir siendo ese hombre triste, esa mujer triste por los errores y las equivocaciones del pasado. Yo quiero que tú, Señor, me traigas el gozo, que tú me traigas, Señor, en esta mañana esa paz que tal vez no he experimentado, Dios. Esa paz que tal vez no estoy disfrutando. Yo quiero que tú me des hoy, Señor, esa alegría. Hoy quiero que el fruto del Espíritu Santo, Señor, pueda estar en mi vida. Quiero tener esa paz, esa paciencia, Señor. Tal vez como sucede muchas veces, que ensuciamos la ropa y la llevamos a lavar y tal vez queda alguna mancha. Tal vez esa mancha no sale en la primera lavada, pero después de 1, 2, 3 lavadas siguientes, ya la camisa, la prenda está limpia. Así tal vez
durante mucho tiempo tú has tenido algo ahí. ¿Por qué no le permites al Señor? ¿Por qué no le permites que la sangre de Cristo te quite toda mancha, te quite todo estigma, te quite todo rótulo que ha sido colocado en tu vida o que tú mismo te has colocado? No importa cuál haya sido tu pecado, no importa cuál haya sido tu maldad. Hoy el Señor nos ha traído para que entendamos que hemos sido lavados y limpiados por Jesucristo. Esa fue una de las misiones de Jesús. Eso fue tal vez lo primordial que vino a hacer Jesús en esta tierra. Venir a lavarnos. Él no vino a condenar al mundo, sino vino a salvarnos de esa condenación, a salvarnos de la ira de Dios, del juicio que estaba sobre nosotros. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Porque hoy no aceptas y le dices, Señor, yo acepto hoy tu limpieza. Hoy, Señor, quiero descansar en ti. Hoy entrego, Señor, todo lo que soy delante de ti. Tu palabra dice, Señor, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquel hombre que un día se apartó de su padre, un día volvió en sí. Y el padre, cuando lo vio venir, seguramente pensó, así como su voluntad lo llevó, su voluntad lo ha traído. Y este padre se puso feliz e hizo fiesta, porque su hijo había vuelto. Porque tú no hoy le dices, Señor, yo quiero volver a ti. Y ahí está Dios con sus brazos extendidos para tomarte, para abrazarte, para decirte, hijo, hija, si 7 veces cae el justo, 7 veces será levantado. Si tú has reconocido que has fallado, si tú has reconocido que necesitas el perdón de Dios, dile, Señor, en esta mañana yo quiero sentir esa paz. Yo quiero, Señor, experimentar eso que tú hablas. Créelo por fe, que no importa lo que tú hayas hecho, si de corazón tú le has pedido perdón a Dios, el Señor es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Y si tú no has nacido de nuevo, permíteme decirle con todo respeto, es la mayor decisión, la mejor decisión que tú puedes hacer en tu vida. No sigas cargando con tus culpas, no sigas cargando con tu pecado. ¿Qué tal si tú murieras hoy? ¿Qué tal si hoy fuera tu último día? ¿Cómo estás delante de Dios? ¿Por qué no aprovecha este momento y dice, Señor, perdóname por todo lo que yo he hecho? Hoy quiero reconocer mi pecado, mi maldad, Señor. He escuchado tu palabra, Señor. He escuchado que tú viniste a esta tierra para limpiarme de todo pecado. Quiero aprovechar este momento, Señor. Yo reconozco delante de ti que he fallado. Hoy quiero arrepentirme, Señor. Quiero cambiar mi forma de pensar. Quiero pensar a la manera tuya, Señor. No quiero seguir caminando como camina el mundo. No quiero seguir caminando, Señor, a la condenación. Quiero convertirme a ti. Quiero volver a ti. Si tú tomas esa decisión hoy mismo, de una forma instantánea, de una forma inmediata, el Señor coloca la simiente de Él sobre ti y ocasiona el nuevo nacimiento. Y seguramente comenzarás una nueva vida. Y de repente fallarás, te equivocarás nuevamente. Pero recuerda que la sangre de Cristo tiene el poder para limpiar todo tu pecado. Ponte sobre tus pies y dile, Señor, gracias en esta mañana. Dile, Señor, gracias porque tú me has traído hoy para hablar a mi vida, a mi corazón. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias por amarme tanto, Dios. Gracias porque tú no tienes en cuenta mis pecados, Señor. Porque si nosotros nos volvemos a ti, Señor, tú nos haces tus hijos y pertenecemos a tu familia, Señor. Gracias por amarnos tanto. Gracias, Señor, por ponernos en esa nueva familia, la familia de Dios, para la gloria tuya.